primero como prioridad y luego en la semana evolutiva, que es la otra semana, esta es la semana reproductiva, la otra semana revisas también proceso evolutivo. No puedes ir a admisión sin saber qué es una deriva, qué es un flujo. No puedes saber eso, ¿no? Teorías también, diferencias, Lamarck, Darwin, y luego revisas como medalla, como punto final, hominización, que es clave. Hominización, ayer hicimos un poco de hominización. Ya, eso también. Y la última semana, la semana previa al examen, la semana previa, ecología, obviamente, Claudette, ecología. ¿Y qué es lo que más viene de ecología? Términos básicos. No puedes ir a admisión sin saber qué es un bioma, qué es un nicho, qué es una sucesión. No puedes ir sin saber eso, ¿no? ¿Qué son las relaciones interespecíficas, mutualismo, protocooperación? Eso tienes que saber. Eso a mil, Aaron. ¿Te das cuenta de la diferencia? En cambio, si tú quieres estudiar un tema por día, es imposible. Enfócate en los 3 últimos temas, ya está. Los primeros temas ya fue, vamos a practicar eso. Eso solamente resuelve preguntas. O sea, cuando te digo que le dediques tiempo a 3 temas, es teóricamente hablando, que tú lo repases, que lo reconstruyas, que practiques, que hagas un dibujo. Pero prácticamente todo. Obviamente con las prácticas revisa todo, desde seres vivos hasta ecología. Eso sí no pares de hacer. Pero tus repasos teóricos tienen que ser esos temas, ¿ya? Planteen esa estrategia en biología. Vamos a revisar preguntas, ¿qué te parece? Vamos a revisar preguntas, vamos a practicar, vamos a repasar, vamos a reforzar. Ya está, biología. Tiene la separata, ¿no? Esto se llama Compendio Miscelánea 2021. ¿Lo tienen todos? Ya. Listo. Ya. Perfecto. Estamos en la página 46, página 46. Estamos en la página 46, pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes funciones son procesos de catabolismo? ¿Cuál de estos es cata? ¿Qué dicen ustedes? A ver, un vistazo. Fotosíntesis, glucólisis, diálisis, glucogénesis, síntesis de proteínas. Yo ya lo tengo ya. Cierto, es beso. Es cierto, es beso. Ya, mira, yo lo intensifico un poco, ¿ya? ¿Ves la respuesta? Sharon. Yo lo intensifico, amigos. De las 5 alternativas que yo veo ahí, hay una que no tiene nada que ver con metabolismo en general. Nada. O sea, si la pregunta hubiera dicho, de estas propuestas, ¿cuál no tiene nada que ver con metabolismo? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ahí veo una que no tiene nada que ver. Casa, obviamente, eso es transporte, eso no es metabolismo. Exacto, Katy Correa. Y lo demás me parece que es ANA, ¿no? Fotosíntesis es ANA. No. Diálisis y difusión. No, eso es transporte nada más. Lo demás es ANA, fotosíntesis, glucogénesis, ya. Entonces la respuesta aquí, 1, beso. Bien. Pregunta número 2. La observación en el método científico conduce directamente a. La observación en el método científico conduce directamente a. Si respetamos el método científico, exacto, Macy, Valerie, si respetamos el método científico, observación, se recopila información, se plantea un problema, Claudette, y el resultado es plantear una hipótesis. Claro, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. 2 es casa. 3. La relación correcta. Ya lo vi. Exacto, Katy Correa. Alison.
Linneo, padre de la taxonomía moderna. Perfecto, no hay dudas ahí, no hay dudas. En la pregunta 4 dice, la ciencia que estudia los restos fósiles. Sí, restos fósiles. A ver. Claro, la paleontología. Chicos, ustedes, ya, está bien, dedo es la respuesta, pero dígame, ¿ustedes saben qué estudia la etología? Etología, lo que dice en la clave beso. El comportamiento. Exacto, la conducta de los animales. La conducta de los animales, un tema muy interesante. Bueno, en el personal es un tema que me gusta mucho, pero hay muy poca información. Y esos cursos acá en Perú no los enseñan. Ahora vamos con las 5. Son características de los seres vivos. Reproducirse, sí, responder estímulos, sí, todo, enano, Omar, enano, exacto. La 6 contribuyó al estudio de la genética. Sharon. ¿Cuál es ahí? Mendel. ¿Cierto? Mendel. Ya, otro. Mira, aprovechando la lista, ¿no? Porque hay una lista interesante ahí. ¿Cuál de estos lo asocias más a la ecología? Ecología. ¿Qué clave es la ecología? Casa, claro. Claro. Perfecto. Casita. Ya. 7. Señalar el orden correcto de la secuencia que sigue el método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Sí, casa también, claro. Perfecto. Primeros temas. Veo que la están rompiendo, así que estamos bien, ¿no? Primeros temas, estamos bien. Bien. Protones, neutrones y electrones. Protones, neutrones. Bueno, ¿tú qué dices? Eso me suena más a química, pero... La pregunta 8. Dedo, ¿no? Sí, pues, subatómico. Aunque eso, amigos, no es biología, pero... Porque biología arrancamos desde el átomo, ya Ximena. Pero igual si hay que marcar, se marca Ximena, no hay problema. Primero se marca y después se reclama. Esa es mi filosofía. Primero marco, después reclamo. Entonces sería dedo. 9. No tiene nivel celular en su organización. Obviamente, un virus, exacto. Los virus no son células, no son seres vivos, por eso. Porque son partículas subatómicas, Estero. Ya, a ver, ¿alguien ha escuchado alguna vez de una riqueza? ¿Sabe qué es una riqueza? Ah, exacto, Aarón me lee la mente. Es una bacteria. Pero ¿saben qué? Sobre todo asociado a enfermedades transmitidas por las pulgas, por las pulgas, sobre todo pulga de la rata. Las riquezas. 10. La combinación de 2 a más átomos forma en la organización del ser vivo el nivel. Bueno, si juntas átomos, pues una molécula, pues no, Sharon Cueva, dedo. Dedo, 10 es dedo. Nicole Escobar, dedo. 11. Todas las actividades químicas intracelulares de un organismo. Listo. Conjunto de reacciones químicas intracelulares. ¿Eso qué es? El metabolismo.
Milagros Gutiérrez. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, ¿no? Estamos a buen ritmo. 12. La reacción de un organismo que resulta de la acción de un estímulo físico-químico es la reacción, la respuesta a los estímulos. Ahí está la definición. Resumiendo, respuesta a los estímulos. ¿Qué es eso? Mira, en lo personal yo no encuentro respuesta. Yo no encuentro respuesta en lo personal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Irritabilidad. Exacto, Alexandra. Es irritabilidad. No, es irritabilidad. Está bien. Es irritabilidad. Ni bien te dicen estímulo-respuesta, es irritabilidad. Profe, pero ¿cómo sería homeostasis? ¿Cómo es homeostasis? ¿Cómo debe decir una pregunta para que sea homeostasis? ¿Cómo es homeostasis? Ya, mira. Primero, lo que hay que hacer es fortalecer el concepto de homeostasis. A ver, díganme ustedes, ¿qué cosa es homeostasis? ¿Cómo defines tú homeostasis? Profe, yo puedo decir que homeostasis es, como siempre dicen, pues, ¿no? El equilibrio interno. Ya. Mantener el equilibrio interno. Claro, claro. Mantener el equilibrio interno. Sí. Yo lo explico de esta manera, a ver qué les parece. Yo lo explico así. Yo lo enfoco de esta manera. ¿Ya? Estamos lunes 3 de mayo, ¿no? Hay un sismo en Cayó, Arequipa, hace 15 minutos. Bien, un día sísmico, Alexandra. Por si acaso, amigos, por si acaso les voy avisando que yo tengo una aplicación que ustedes también se pueden bajar, que te alerta unos segundos antes de un sismo. Así que si ustedes escuchan una alarma, y sobre todo si ven que yo salgo corriendo, es porque hay un sismo en progreso. ¿Está bien? Está bien, vale, no hay problema, no hay problema. Ya. Pedrito López. ¿Cuál es la aplicación, profe? Dice. Me avisa. No, normal. Ustedes escuchan la alerta, porque se enciende una alerta, y entonces se escuchan, y entonces ya cuando ven que yo salgo corriendo, entonces que hay un sismo de progreso, sobre todo cuando yo salgo corriendo. No. Ajá. No, pasa la voz nomás. Yo paso la voz nomás, no te preocupes. Yo te paso la voz. Pasó la voz nomás yo, Michael. ¡Salga, muchachos! ¡Valerie, corre! No. Valerie, deja ese pastel. ¡Corre, mujer, corre! Ya sales con todo, Valerie, con tus perros, sales corriendo. Sismo en progreso. Sin zapatos, sin nada, ¿vale? Con todo, ¿vale? Así como estás, con el pijama, todo, con tu pijama así de Tairón, no importa. Con el polo roído, porque los polos ya cuando están gastados son para, ¿no? Ya son para dormir, para casa ya. Sasayuri. Normal, Michael, normal, con todo, es un sismo en progreso. No sé, F, hay que ponerle una F a Marco, por favor. F para Marco. Sí, una F. Todos pónganle F a Marco. Ahí está, se pasó Marco, en serio, ¿no? Qué mala onda, Marco.
Ahí está, muy bien, Pedrito. Obviamente. Está bien, pero ya sabe, ¿no? Ya sabe. Entonces, cualquier cosa, yo le paso la olla. En mi horario, ya sabe, estás protegido contra el sismo. Y ahora escuchen esto. Escuchen. El otro día me estaba quedando sin batería y entonces conecté para mantener la clase, pues, ¿no? Para que no se me apague la cámara. Pero el problema es que tener la cámara prendida y conectada hace que se sobrecaliente. Se sobrecalienta. Y me mandó un mensaje que va a dejar de funcionar porque se ha sobrecalentado. Y claro, eso suele pasar con los equipos, ¿no? Eso suele pasar con las máquinas, con los equipos. Igual también, por ejemplo, pasa con un carro, ¿no? Si el carro no tiene un buen sistema de refrigeración o si está fallando su sistema de refrigeración y la temperatura se eleva, el carro también se detiene. No arranca hasta que se enfríe, ¿cierto? O sea, los equipos tienen ese problema. Igual, por ejemplo, si estás en la laptop y se sobrecalienta también se detiene. Te manda una alerta, ¿no? Te manda una alerta, te dice la temperatura del disco duro está pasando los niveles normales y se detiene, se paraliza. Las máquinas son así, los equipos electrónicos son así. Pero la pregunta es, ¿así son los seres vivos? Si, por ejemplo, tu presión empieza a subir, tu presión sube, tu presión sube. Entonces, qué hace tu organismo? ¿Qué hacen tus órganos? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hacen las arterias? ¿Qué hace el riñón? Hacen todo lo posible por bajar la presión, por bajar la presión, para que tú sigas funcionando. Eso es algo que las máquinas no pueden hacer. Las máquinas, si elevan su temperatura, se paralizan. Listo, hasta que pasa, hasta que se enfríe. Media hora, 10 minutos, no sé. En cambio, los seres vivos no. Los seres vivos regulamos. Ni bien detectamos un problema, regulamos. ¿Qué pasa si la cantidad de azúcar está muy alta? La mantenemos en equilibrio. ¿Qué pasa si la cantidad de azúcar está bajando de una forma preocupante? La elevamos. Los seres vivos tienen la capacidad de regular para mantenerse funcionando. Eso es homeostasis. Eso es homeostasis, la capacidad que tienen los seres vivos para mantener el equilibrio y mantener su rendimiento también. Que los peces les afecta la temperatura, pues ellos regulan. Que les afecta la cantidad de sal, pues regulan. Y se mantienen funcionando. ¿O acaso un ser vivo, cuando se rompen las condiciones, se paraliza? ¿Te imaginas tú, por ejemplo, que Pedrito está jugando un partido, está acabando el partido, van 3-3, le dan un centro, se queda solo, el arquero se resbaló, está frente al arco solo a disparar para hacer un gol, ganan un partido, el campeonato, y justo le sale un mensaje: Pedrito, te paralizamos porque estás sobrecalentado. Y Pedro se queda así. Así se quedó. Paralizado por 10 minutos. ¿Te imaginas eso? Eso pasa en los seres vivos. En Pedro tal vez, pero en nosotros, dime, en nosotros, no creo, profe. Nosotros regulamos, exacto. Y por otro lado, Sergio Araceli, por otro lado, por otro lado. Ay, claro, es buen punto, Valeria Rotea. Vale, hoy Valeria. Valeria. Esta mujer, tú eres terrible, Valeria, serio. La chiripiorca. Bueno. Escúcheme ahora. Las preguntas. ¿Cómo son las preguntas para que tú marques homeostasis? Escucha la diferencia con lo que hemos leído. La pregunta debe decir así:
El hígado almacena glucosa para mantener los niveles normales en la sangre. Homeostasis. El riñón forma orina para estabilizar la cantidad de sodio en sangre. Homeostasis. Los riñones retiran el exceso de agua para nivelar la presión sanguínea. Homeostasis, homeostasis y homeostasis. ¿Te parece que esa pregunta habló de homeostasis? ¿Te contó en algún momento regular algo? No. En cambio, ¿cómo lo diferencias tú de irritabilidad? ¿Cómo lo diferencias tú de irritabilidad? Respuesta al estímulo. Ya, pero ¿cómo debe ser la pregunta? Porque ahora estamos ya pensando en el examen. Ya no estamos solamente, no es la tasa de pruebas que va a ser vivo, ¿no? Tenemos que pensar en el examen. ¿Cómo va a ser la pregunta del examen? ¿Cómo es una pregunta de irritabilidad, profe? En irritabilidad tú tienes que detectar los dos parámetros clave, pues. Tienes que detectar el estímulo y la respuesta. Y te dice, por ejemplo, y al ponerle un poco de hielo, las arterias se contraen. Ponerle hielo, las arterias se contraen. Hielo es el estímulo, la contracción de las arterias es la respuesta. Irritabilidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? El hígado almacena glucógeno para mantener los niveles de azúcar en sangre. Homeostasis. Le ponemos hielo a la arteria para que se contraiga. Irritabilidad. Porque encuentras las palabras claves. Equilibrio, estímulo, respuesta. ¿Está bien? ¿Lo van pillando? ¿Lo van entendiendo? ¿Sí? Mejor. Ajá, adaptación, Alessandra. Me encanta esa pregunta, Alessandra P. Sí, normal. Recuerden primero que evolución y adaptación son dos conceptos que no se pueden separar. Hay un vínculo entre los dos. No es lo mismo. Adaptación y evolución son diferentes. Ya. Ahí veo un error, Pedrito. Pero afortunadamente esta clase está aquí para ayudarte en eso, ¿está bien? Lo primero que digo, Pedrito, es lo siguiente. Evolución y adaptación no son sinónimos. Cuidado con eso, es lo primero que hay que establecer. Son diferentes, pero sí se relacionan, sí se vinculan. Ajá, Carlitos, muy bien. Muy bien, perfecto. Claudette. La relación entre evolución y adaptación es la clásica relación causa y efecto. Uno es consecuencia del otro. La evolución es un proceso. Y el resultado de ese proceso es una adaptación. Nosotros podemos ver la adaptación. Lo que no podemos ver es el proceso. ¿Cierto?
Vemos el resultado, pero no el proceso. O sea, es como, por ejemplo, ¿no? Ingresas, que vas a ingresar, obviamente. Ingresas y haces el ritual, redes sociales, ¿no? Y publicas, haces oficial tu ingreso, ¿no? Lo logré, lisura, lisura 1, lisura 2, lisura 3. Lo logré con todo, por fin. ¿No? Listo. Y pone el corte de mensaje, ¿no? Y toda la gente, like, 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 like. Bien, bien, Pedrito, bien, Pedrito, lo máximo, si me confío en ti, Pedrito, muy bien, muy bien. 2000 likes. Así. No. Nunca dudé, la clásica. Nunca dudé, nunca critiqué. Exacto, mira, Valerie lo tiene ensayado ya. Valerie ya lo tiene ensayado, ¿eh? Ya lo tiene ensayado. Esa es la actitud, Valerie. Valerie hasta ya sabe qué poner ya. ¿Está bien? Contra todos, contra todo. Así ponga, así con todo, una rabia. ¿Está bien? Empoderado, ¿no? Ya. Pero Pedrito, la gente que está viendo el resultado, el resultado. Lo que no ve es el proceso, Pedrito. Lo que no ven es lo que te costó. Y no hablo solamente de dinero. Hablo de tu esfuerzo, de esas horas, de esos días difíciles, de esos simulacros fallidos. ¿Está bien? De esas tardes en que creías no lograr nada, en que pensaste que era un objetivo muy grande para ti. Y remontaste y dijiste un día, lo haré, aprenderé este curso, cueste lo que cueste. ¿Cierto? La gente no ve eso, Alexandra. Cuando no podías pagar, cuando tuviste que vender ese juguete favorito para pagar una pensión. Un poco de drama, es el estilo americano. No, claro. Bonito es que te digan, bien, la Play, Pedrito. Un riñón que no volverá. Una mascota que está en cautela. La gente no ve eso, Pedrito. La gente solo te dice, bien, Pedrito, felicitaciones. ¿Y el proceso? Nadie ve el proceso. Entonces, esto es igual. Cuando tú ves a un animal, tú ves sus adaptaciones, Xiaomi. Pero tú no viste el proceso, Xiaomi, de por qué tiene una trompa larga o trompa corta, o por qué tiene patas cortas o patas largas, o por qué es marrón o por qué es blanco, Xiaomi. Tú solamente ves el producto final. Pero tienes que entender, Xiaomi, que detrás de ese producto final hay un proceso. O sea, tienes que decir, o sea que este pollo es gordo porque detrás hay un proceso. Obvio, obvio, obvio. Y siempre es así y siempre será así. El proceso se llama evolución y el resultado se llama adaptación. Y la adaptación tiene 4 tipos. La adaptación puede ser anatómica, la adaptación puede ser funcional, la adaptación puede ser bioquímica, la adaptación puede ser conductual. Hay 4 tipos de adaptación. 1, anatómica. Profe, ¿cuándo es anatómica? Anatómica es morfológica, es lo que ves a simple vista. O sea, por ejemplo, cuando ves un escarabajo, ¿no? No sé si han visto a ese escarabajo rinoceronte. ¿Han visto ese escarabajo que sale, ese que tiene como unos cachitos de rinoceronte? Son sus adaptaciones anatómicas.
Claro. O cuando ven, por ejemplo, a un tucán con ese pico enorme, adaptaciones anatómicas. Profe, en mi casa, mi mamá tiene unas gardenias. La forma que tiene, el color que tiene, sus hojas, adaptaciones. Profe, que hoy día mi mamá compró bonito, compró un pescado, pero que vamos a hacer lentejitas con un buen bonito encima. Qué rico, invítame, pero en todo caso, el bonito tiene también sus características, adaptaciones anatómicas. Y no solamente la morfología que tú puedas ver, también incluye sus órganos, por ejemplo, la molleja de un pollo, la molleja de un ave, adaptación anatómica. El buche, adaptación anatómica. El hígado de un humano, adaptación anatómica. Todas las especies tienen sus propias adaptaciones anatómicas. Adaptación funcional. Eso siempre y cuando te mencionen, obviamente, la función que cumplen los órganos. Por ejemplo, a ver, ¿el hígado para qué sirve? Dice, profe, el hígado almacena glucógeno. Entonces, si te dice, el hígado almacena glucógeno, ¿qué tipo de adaptación es? Hígado almacenando glucógeno es su función, adaptación funcional. Riñón formando orina, es su función, adaptación funcional. Adaptación funcional. Claro. Te dicen branquias intercambiando gases con el agua. Adaptación funcional. Raíz absorbiendo nutrientes. Adaptación funcional. Si te mencionan un compuesto químico y sobre todo que sea propio de una especie, si te dice, por ejemplo, los gatos presentan en sus ojos una sustancia que les permite poder ver de noche, un compuesto químico que les permite absorber más luz y poder ver de noche como si fuese de día. ¿Compuesto químico? Adaptación bioquímica. La hemocianina en los moluscos que transporta gases y contiene cobre. Adaptación bioquímica. Una proteína que regula el ingreso de la glucosa a las células. Una proteína. Adaptación bioquímica. Lo de conductual es solamente para los animales. Lo de conductual es solamente para los animales. Obviamente. Te dice, por ejemplo, y la liebre hembra, claro, y la liebre hembra se echa a correr y los machos corren detrás de ella. La liebre es veloz, la hembra, y hay como 10 machos correteándola. Para que el macho quiera tener una opción de estar con esa hembra, primero tiene que alcanzarla. Mínimo. Si ni siquiera puede alcanzarla, ese no merece nada, ni siquiera una oportunidad. Digamos que un macho, Xiaomi, logra alcanzarla. Entonces se gana el derecho solamente de poder ser visto por la hembra. Ojo, 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 no que ya alcancé, ya gané, ¿cuál es mi premio? No, 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 Fátima, no, 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 Fátima, así no es, Fátima. Entonces una vez que la alcanza, le dice, a ver, chiquitín, lo mira y ella decide si está con él o no. Pero ¿y cómo te das cuenta? Porque si no quiere estar, le mete golpe, le da una patada. Ah, bueno, sí. Entonces ya saben, chicas, al estilo liebre, ¿ya? Al estilo liebre. Modo liebre.
Ahí está. ¿Qué te acabo de contar? Sharon, ¿qué te acabo de contar? Una conducta. Adaptación conductual. ¿Está bien? Ya, ahora una prueba para ustedes. Doy ejemplos y ustedes me dicen cuándo es anatómica, pongan solo letra A, cuándo es funcional, solo la F, cuándo es bioquímica, cuándo es conductual. Solo pongan las iniciales, nada más, para no hacerla larga. Doy un ejemplo y ustedes me dicen, ¿está bien? ¿Qué es? A ver, si te digo, por ejemplo, trompa de elefante. Ya. Si digo, por ejemplo, páncreas humano. Claro, claro. Si digo, por ejemplo, corazón bombeando sangre, ahí recién es funcional. La páncreas humano es anatómico. Yo no mencioné ninguna función, cuidado. Si hubiera dicho, en cambio, páncreas liberando enzimas digestivas, ¿a eso qué sería? No, liberando enzimas. Sería funcional. Eso es su función, Rocío, es su función. El enfoque del discurso es sobre el páncreas y la función que está cumpliendo. ¿Está bien? Si te digo, por ejemplo, ojo humano, ¿tú qué dices? Anatómica. Si te digo capacidad de hablar del humano, el habla en los humanos, ¿qué sería? ¿Qué sería el habla en los humanos? No, ¿por qué conductual? ¿Qué pasa contigo? No. No, no, dejen de poner C, no, no pongan C. Funcional, muy bien. Claro, es una función del cerebro, amigos. El que puedas hablar es una función del cerebro. Es algo que nos diferencia de los otros homínidos. Si te digo, por ejemplo, aleta de tiburón. Claro. Si te digo, por ejemplo, proteína que permite la entrada de un virus. Ahí es bioquímica, eso sí me gustó. Si te digo, por ejemplo, las vicuñas andan en manadas de entre 50 y 100 para evitar ser atacados por los zorros. Ahí es conductual, muy bien. Ahí está. Bien, 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 bien. ¿Lo tienes? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor, mejor, mejor? Ya, mejor, mejor, mejor. Profe, todo bien, todo bien, todo bien, pero profe, ¿y cuándo marco evolución? ¿Y cuándo marco evolución, profe? ¿Qué debe decir para que yo marque evolución? Para que tú marques evolución, te deben contar el proceso. ¿Cómo? No entiendo. Ya, mira. Mandíbula pequeña del ser humano. Si la pregunta solo me dice mandíbula pequeña del ser humano, yo digo adaptación anatómica. Pero si la pregunta dice hace millones de años las mandíbulas eran enormes porque los antiguos homínidos se alimentaban de frutos, raíces, tallos duros. Luego empezaron a comer carne. Y como es más blanda, las mandíbulas que más utilizaban eran más pequeñas, más pequeñas. Luego descubrieron el fuego y cocinaron sus alimentos haciéndolos más blandos. Y mientras más blandos, las mandíbulas eran más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta alcanzar el tamaño que tenemos en la actualidad. Ya, ¿qué te acabo de contar?
¿Qué te acabo de contar? La evolución, el proceso evolutivo de la mandíbula humana, ¿cierto? Entonces ahí marcas evolución. ¿Te das cuenta la diferencia? Claro, también Alexandra, pero recuerda, Ale, mira, escúchame Alexandra. No, está bien lo que dices, Ale, pero recuerda que este tema es seres vivos. En seres vivos no entramos tanto en detalles. Solamente hay que saber responder cuando es adaptación, cuando es evolución y qué tipos, nada más. Ya cuando entremos a evolución, ahí ya veremos el proceso complejo y cómo es los actores, la deriva y todo lo demás. Está bien. Tú en este tema ponte solamente en modo seres vivos. ¿Qué tal cambio de tema? Pedro, tú estás en otro mundo, ¿no? Es baja, Pedro. Bien, Pedrito. Bueno, está bien. Pedro nos cortó el rollo. Pedro nos cortó el rollo. Ya, listo, sigamos. Cuello. Ya. Sí, como te digo, yo en la 12, pero estoy en la pregunta 12, ¿todo va bien ahí? ¿Están todos bien de salud, amigos? ¿Qué pasa? Los lunes estamos alocados. Tranquilos. Ya. Entonces en la 12 no hay respuesta, está bien, porque dice estímulo, dice respuesta, o sea, de hecho, de hecho que, de hecho que no hay respuesta. Bueno, ya la 13, la presencia de glándulas sudoríparas, la presencia de glándulas sudoríparas en toda la piel del ser humano que le permiten regular, ajá, palabra clave, la temperatura corporal a través de la producción o no de sudor. Está relacionado con la característica de un ser vivo. Homeostasis, pues, ¿no? Porque dice regular, más explícito, ¿cierto, Sergio? Avión. Listo, avión. 14. Las hojas de ciertas plantas carnívoras se cierran al posarse los insectos sobre ellas. Ya, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se dice? Primero que si se cierran, eso implica movimiento. Y cuando es movimiento, es nastia. Nastia. Y como es por contacto, es ticmonastia. Dedo. 14 dedos. Bien. 15. La biodiversidad, identificación y clasificación de los seres vivos es estudiado por clasificación. ¿Tú qué dices en la 15? Taxonomía, ¿no? Taxonomía. Claro, taxonomía, pues. Taxonomía. Casa. Bien. Mi favorito, método científico. La 14 me dices, Claudette. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa, Clau? Que tropismo es cuando es crecimiento. Es crecimiento, tropismo. Crecimiento a favor del contacto significa tigmotropismo positivo. Crecimiento a favor del contacto. Claro. Como las enredaderas. Exacto, Piero. Que es pregunta clásica, además. ¿No? Te dice, una planta crece alrededor de otra planta. Tú dices, crece alrededor, contacto físico, tigmotropismo positivo. ¿Está bien? O por ejemplo, también, por ejemplo, esto te dicen, las raíces crecen evitando el contacto con las rocas. Alexandra. Claro, en tropismo hay que poner dirección. Te dicen, la raíz crece evitando el contacto con las rocas. ¿Eso qué sería? ¿Qué sería? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué sería?
crece evitando el contacto. El negativo, ¿cierto, Piero? Claro, sería el timotropismo, pero el negativo. Exacto, Ale. Método científico, mi favorito. La curva de crecimiento de una especie a la que evaluamos según la temperatura muestra que a 18 grados es menor que a 25, pero decrece a los 35. Bueno, interesante. Esto corresponde a qué etapa del método científico. ¿Ustedes qué dicen? Y si les digo que no es casa, ¿cómo se pone? Pues mándenme una carita por decirle que no es casa, porque no es casa la respuesta. Tampoco es dedo. Chío, ¿cómo estás, Chío? Menos es beso. Era 16, Carlos. Carlos está en otro mundo. Ya. No, no es beso, no es casa, no es dedo. Es avión, dice, ¿no? Pero después de cartar, Valerie. Ya, igual, mismo problema. Problema detectado. Es que cada etapa tiene un evento clave, amigos. No es que tú marques pensando lo que puede hacer. En cada etapa del método hay palabras claves, hay componentes claves. Cualquier cosa no es experimento y cualquier cosa no es análisis tampoco. Tiene que haber parámetros y yo no veo ahí los parámetros. No es de decir, me parece que es experimentación. No, ahí estás perdido, porque el método científico tiene sus parámetros. Por ejemplo, en la observación es la etapa en que se van a hacer registro de datos. Recién vas a registrar información. Registro de datos. Recién vas a registrar información. Es la etapa en que tú recopilas información. Es cuando dicen, el hámster de la derecha lo veo más estresado que el de la izquierda. Estás registrando información. Las plantas de la vecina crecieron más rápido que las plantas de mi madre. Estás registrando información. A 25 grados crecen más que a 35. Estás registrando información. Lo que no sabes es por qué. En la etapa de observación, tú solamente ves el efecto. No sabes la causa. Tú solo ves el efecto. Qué raro, ¿por qué mi perro ha dejado de comer? Hace 2 días que no come. Observación. Exacto, Valerie. Exacto. Exacto. ¿Se dieron cuenta de su error?
¿Se dieron cuenta de eso, no? La pregunta solo te dice, a 20 grados crece más, menos que 15, más que 35. Estás registrando datos. Recién estás recopilando información. Una vez que tú registras la información, una vez que tú registras la observación, planteas un problema y la respuesta a ese problema es una hipótesis. La posible respuesta al problema planteado. Tú puedes dar una o más hipótesis. Pero la hipótesis es la posible respuesta. Tú no estás seguro de que esa sea la respuesta real. El método científico no se va a quedar ahí, porque no puede decir que es la posible respuesta. El método científico busca la respuesta correcta. Entonces, digamos que creemos que es A. O sea, yo creo firmemente de todas las opciones que se presentan que A tiene más posibilidades. Bien, entonces hay que probarlo. Y la única etapa que prueba hipótesis es la experimentación. Que para que tú marques experimentación, lo primero que debe decir qué es lo que va a probar. Para probar que la temperatura tiene un efecto notable en el crecimiento de las plantas, probar experimentación. Porque la única etapa que prueba algo aquí es el experimento. Y claro, si se puede, que te mencionen la hipótesis para probar que las altas temperaturas afectan. Entonces la hipótesis es las altas temperaturas afectan a las plantas. Porque solo se pueden probar las hipótesis. Ahora, puede que no te pongan así, porque de repente poniéndolo así es muy obvio. Porque si aparece la palabra probar, comprobar, demostrar, yo no leo más el texto, no importa si es conejos, caballos, si es gardenias, si es camelias, no. De frente, probar, experimentación. Si no es así, está la otra opción. Porque el experimento necesariamente debe tener dos grupos. El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental y el grupo control. Ojo, no es una opción. Tiene que haber, porque si no hay esos grupos, tampoco es un experimento. Profe, ¿qué diferencia hay entre experimental y control? Los dos tienen que ser homogéneos, exactamente iguales. Por ejemplo, digamos que yo quiero probar la eficacia de un abono en plantas. Entonces me compro 10 macetas, exactamente iguales, con el mismo tipo de planta, con el mismo tipo de suelo, plantas todas del mismo tamaño, como si fuesen 10 plantas gemelas. A continuación, 5 van a ser experimentales y 5 van a ser controles. A las experimentales las marco, les pongo una huella con témpera. A las 5 y a las otras las dejo así. Van a recibir la misma cantidad de luz, la misma cantidad de agua, todo. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que las plantas, que el grupo experimental va a recibir la variable. La única diferencia entre los dos es la variable investigada, es la variable experimental.
es la variable experimental. O sea, en mi ejemplo, el abono. 10 plantas reciben abono, 10 plantas no reciben abono. Las que reciben abono, experimentales. Las que no reciben, controles. Y además, como es variable, yo puedo colocarle a las 5 una media cucharadita de abono. A la otra, una cucharadita, 2 cucharaditas, y así voy regulando. Y al control, nada. O sea, si te dicen, a 20 plantas le aplicamos 3 miligramos de una hormona, a 15 plantas le aplicamos 15 miligramos de una hormona, a 30 plantas le aplicamos 2 miligramos de una hormona, y a 40 plantas no le ponemos hormona. ¿En qué etapa estamos? Tú dices, plantas con hormonas, plantas sin hormonas, experimental control, y la hormona es la variable. Experimento. ¿Tú has visto eso en la pregunta? ¿Hizo mención a un grupo experimental o un grupo control? Vacunamos 50 personas y 50 personas no. Experimento. Luego, cuando ya arrancó el experimento, vas evaluando, y vas comparando lo que obtienes, los experimentales con los controles. Análisis de resultados. ¿Cómo sería en pregunta, profe? En modo pregunta sería así. Y en 80 personas que recibieron la vacuna se ve una reacción en comparación con 80 que no se vacunaron. Estás comparando lo que obtienes de los experimentales con los que obtienes de los controles. Claro. En 3 de las 5 plantas que recibieron abono, se vio un crecimiento superior en comparación con los que no recibieron abono. ¿Eso dice la pregunta? ¿La pregunta está comparando controles con experimentales, amigos? Díganmelo. ¿Dice eso? No. ¿Y por qué marcaste análisis de resultados? No entiendo. ¿De dónde? Yo no vi ningún parámetro para marcar eso. Y después, la cereza del pastel. Conclusiones. ¿Sabes? Conclusiones, bueno, en teoría es cuando al final demuestras la veracidad de la hipótesis, ya, pero para nosotros en modo pregunta es así. Efecto, causa, causa y efecto. Cuando tú tienes el efecto, observación, y cuando encuentras la causa, conclusión. O sea, te dicen, por ejemplo, encontraron 20 palomas muertas en una plaza. ¿Eso qué es? ¿Causa o efecto? 20 palomas muertas. ¿Eso qué es? Efecto. O sea, vendría a ser observación. Pero si te dicen, Nicole, te dicen, las palomas murieron por intoxicación. Eso es causa. Y por lo tanto, es una conclusión. Si tienes causa y efecto, tienes conclusión. Te dicen, si las madres incrementan su consumo de pescado durante el embarazo, sus hijos aumentarán en 3% su coeficiente intelectual. Si la madre come más pescado, su hijo será más inteligente. Causa y efecto. Conclusión. Pedrito, ¿estamos en la 30, nene? Pedrito, ¿todo bien?
¿Alguien vive cerca de la casa de Pedrito, por favor? Ponte una piedra a su ventana. De mi parte. Un vecino de Pedrito. Ahí está. Allá, manda. Ya. Me preocupa ese chico, ese Trinidad Marcelo. Ya, listo. No pasa nada, pero escuchen, chicos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? No, Aarón, eso ya no es método científico. Eso lo dicen los youtubers, pero eso no es método científico. Teoría ley, eso ya es otra cosa. Esto es método científico. Eso ya es cosa de los youtubers, pero yo te pregunto a ti, no hablemos de los youtubers. No pongan nada de teorías y leyes, eso la verdad es otra cosa, eso ya es más filosófico. Díganme, ¿entendieron los parámetros de cada etapa? Ya. ¿Quieren que les dé una batería de preguntas para que ustedes me digan qué etapa es? Ya, perfecto. Si usted quiere, profe. No, hay que practicar, pues. Pedrito fue, ¿no? Pedrito. ¿Ustedes saben si hay una aplicación para electrocutar a distancia? ¿Saben si existe eso? ¿Ah? ¿Me pueden decir cómo me la bajo? Ya, de ahí mandan indicaciones, ya. Esa vale. Vale, tú eres terrible, ¿ah? Mira, vale, mejor, ya, mejor. Ya. Yo digo algo y ustedes me dicen qué etapa es esa. Es Rolando. Humor político. Humor político. A ver, ya, yo digo algo. Deja pensar, Marco, deja pensar, pues hombre, deja concentrarme, Dios. ¿Qué te me dejo pensando con el electrocutado? No, casi no va. No, amigos, no puedo concentrar. Ustedes se ponen en ese plan. Ya, cálmense. Déjenme concentrar. Si no me concentro, no funciona así. Tengo que estar serio, amigos. Ya, modo serio, Nicole, modo serio. Esta es mi favorita, A ver, tú con calma, no te precipites, ¿está bien? Le pintan los ojos a las mariposas machos para saber si encuentran a las hembras. Le pintan los ojos a las mariposas machos para saber si encuentran a las hembras. Valery se arriesgó, Marco se arriesgó, Omar puso ¿qué te parece eso? Experimentación, profe. Experimentación, ¿no? Y si te digo que no es experimentación, que fallaste de nuevo, ¿por qué siempre marcan experimentación? ¿Por qué? ¿Qué estaremos pagando? Hipótesis. Cualquier cosa, experimentación. Un biólogo jugando ajedrez con un físico, experimentación porque son científicos. Yo no sé, no entiendo, de verdad. A ver, pintan los ojos a los machos. ¿Acaso decía y a otros machos no? ¿Y a otros machos no? Y el control, amigo, y el control. Observación. Respuesta correcta, observación. Exacto. Es que Aarón está desconcentrado. Ya, otra más. Tranquilo. Una más y ya. Una masilla. Pero obviamente, Alessandra, están registrando la información, o sea, van a ver, ¿no? O sea, van a ver recién, van a pintar a ver qué pasa, recién van a filmar como los machos a ver si encuentran a las hembras. Marco, un par más, dice. Una helada y otra sin helar, ¿no?
te dicen, por ejemplo, Shadow, te dicen, le ponemos un jarabe para la tos a una planta. Le ponemos en el suelo, así en el abono, por casualidad o por lo que sea, le ponemos jarabe de la tos a una planta. ¿Qué sería? Aparte de una tontería, obviamente, pero ¿qué sería? Observación. Como una observación, claro, porque recién vas a registrar qué es lo que pasa. De repente crece más, de repente crece menos, de repente se muere, de repente da frutos, no lo sé. No lo sé, Ximena, pero lo registro. ¿Cierto? Lo registro. Exacto. Exacto, Alessandra, exacto. Te dicen, por ejemplo, a un roedor le dan 3 mililitros de una hormona. A otro roedor, 5 mililitros. ¿En qué etapa estamos? Experimentación. Otra vez marcadito. Hay control, profe, hay control. No hay control, Pedrito, no hay control. Si le ha puesto a los dos la vacuna, nene, tendría que ser a uno, no. ¿Dónde está el control? Caíste de nuevo, Sayuri. One more time, ¿no? Una vez más. ¿Y el control, Yerlis? ¿Y el control? Ya, no postulo, dice el otro. Una copa de vino al día reduce el riesgo de infarto cardíaco en 15%. Un copazo de vino al día reduce el riesgo de infarto en 15%. ¿Qué etapa es? Conclusión. Ahora sí, concluyente. Muy bien, ahora sí, Sharon. Ahora sí. Y 15% de los controles mostraron mejoría en comparación con los experimentales. ¿Qué sería? Análisis. Ahora sí, muy bien, muy bien. Hay un progreso, hay un progreso, hay un progreso. Ahora sí hay un progreso. Muy bien, Valerie. Muy bien. Claro, claro que sí. Ahora sí, ahora sí. Y se alimentan 15 gatos con este superalimento y a 15 no. Ahora sí, por fin, Aarón. Ahora sí, por fin, Alessandra Pinto. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Me hace sufrir, dice Alexandra. Muy bien, está bien, perfecto. Tengo miedo, ya. Entonces yo creo que aquí la respuesta, ahora sí, si lo revisas con calma, dice, profe, la verdad que la 16 tiene usted razón. Yo no veo parámetros ahí. No están comparando ningún grupo con ningún grupo. ¿Por qué sería análisis? ¿Cierto? ¿Por qué sería análisis? Solo están registrando datos. Solo me están diciendo, cuando la temperatura es baja, la población crece, cuando es tal y tal. O sea, solo están registrando, es observación. La 16 es avión. ¿Está bien? Bien, vamos con la 17. Vamos con la 17. Con respecto a los bioelementos, mencione la alternativa correcta. Ya, ustedes son sabios. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué va con la 17? Dedo, ¿no? ¿Qué dicen? 17. Dedo. Sí, dedo, no hay problema en eso. 18. El agua contribuye a conservar el equilibrio interno ácido-base mediante la propiedad. Bueno, ni bien dice ácido-base, una sola. ¿Cuál es? Baja ionización. ¿Saben esa propiedad, chicos? ¿Saben bien eso? ¿Dominan bien la propiedad o necesitan un refuerzo ahí? ¿Qué dicen? A ver, voten ustedes. No quieren refuerzo. Harold dice que no quiere ningún refuerzo.
Sharon tampoco quiere refuerzo. Ah, Vivian dice que sí, un refuerzo, profe. Alexandra también quiere un refuerzo. Sergio dice que sí, pero no sabe que sí que quiere Sergio. Valerie, ya, entonces, ni hablar, hay que reforzarlo. Vamos a hacer un refuerzo entonces. Esta propiedad conocida como la baja ionización. Si tenemos un balde con agua, donde hay seguramente millones de millones de millones de millones de moléculas, si tenemos un balde con agua, seguramente, tú piensas, ¿no? Tú dices, de seguro, que todas las moléculas están así. El oxígeno asociado con los dos hidrógenos. De seguro que están así, unidos, el 100%. Si hay millones de millones de millones de moléculas elevado a millones, de seguro que todos están así. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Porque un grupo pequeño de moléculas no está así. Están separadas. Están disociadas. Porque también esto, recuerda, se llama así, baja ionización o baja disociación. O sea, hay un pequeño grupo que no están juntos, que las cosas no funcionaron, entonces el oxígeno se separó. Se llevó a un hidrógeno y otro hidrógeno se fue solo a hacer su vida. Y se quedó así, un oxidrilo con un hidrogenión. Eso se llama disociación. Esto es disociación, esto es ionización. Profe, o sea, más o menos, ¿cómo es esto de baja ionización? Mira, el agua tiene baja ionización. O sea, digamos, un ejemplo. Digamos que el agua de 1000 moléculas, una se disocia. Pero hay otro compuesto, porque esto no le pasa solo al agua, esto le pasa a todos los compuestos. Todos los compuestos tienen cierto grado de disociación. Esto no es exclusivo del agua. Entonces, digamos que el agua, de cada 1000 moléculas, una se disocia. Pero otro, de cada 1000 moléculas, 100 se disocian. Pero es mucho más, claro. Entonces, ¿de qué depende que uno esté o tenga mayor disociación que el otro? De la estabilidad. Si la molécula es más estable, entonces obviamente disocia menos. Si la molécula es menos estable, entonces obviamente disocia más. Entonces cuando te dicen que el agua tiene baja ionización,
significa que el agua es una molécula muy estable. ¿Hasta ahí lo van entendiendo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tú ven? ¿Sí? Ya, Yanela, muy bien. Bien, Nicolcita. Bien. Ahora, los científicos han decidido hacer lo siguiente. Como todas las moléculas se disocian, algunas más, algunas menos, han decidido hacer un ranking. Y ese ranking se llama escala de pH. Una escala que va del 0 al 14 y tiene como punto medio el 7, que se dice pH neutro. Como todo ranking, como toda escala, necesita un estándar. Un estándar, o sea, alguien contra el cual los demás se van a comparar. Y los científicos han decidido que el estándar sea el agua. O sea que el agua es pH 7, pH neutro. El agua es el pH neutro. Bien. Si la molécula es menos estable que el agua, se le dice ácido. Y si es más estable que el agua, se le dice básico. Y obviamente, si es de igual que estable que el agua, pues será neutro. Pero si es menos estable, ácido. Si es más estable, básico. Y además, esto va a la inversa de la concentración de los hidrógenos. Lógico, porque si es menos estable, más hidrógenos va a liberar. Porque si es más estable, menos hidrógeno va a liberar. Recuerden que los hidrógenos se liberan cuando se rompen las moléculas. Mientras más se rompen las moléculas, más hidrógenos tendrán, menos estables serán. Ya. De repente ahí está un poco enredado, pero yo lo enfoco de esta manera. Tengo 4 compuestos, A, B, C y D. A libera 50 hidrógenos. B libera 75 hidrógenos. C libera 300 hidrógenos y D libera 1000 hidrógenos. Tengo 4 compuestos. Ya, dime, A, B, C y D. ¿Cuál es el más estable? A. A, perfecto. ¿Cuál es el más inestable? D. D, ya. Ahora, digamos que el agua, ahora lo vas a comparar, ahora mira cómo funciona. El agua libera 100 hidrógenos. Entonces dime, ¿cuáles son los ácidos ahí? A y B. No, C y D, C y D. Pedrito, ¿cuáles son los ácidos? C y D, C y D. ¿Cuáles son los básicos? A y B, A y B. ¿Cuál es el más ácido? ¿Cuál es el más ácido? D.
B. ¿Quién tendrá el mayor pH aquí? ¿Quién Sí. tendrá el pH más alto? O sea, ¿cuál es más estable aquí? A. 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 Perfecto. A. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Se dan cuenta cuando recién ustedes saben que es ácido básico cuando lo comparan con el agua? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Un ejemplo más, una más. ¿Quieres una más? Ya, una más y ya, dice Valeria. Sí. Tengo 4 compuestos. A, B, C y D. A está en 350 protones. B está en 150 protones. C está en 700 protones. Y D está en 5 protones. Ya, dime, ¿ahí puedes saber quién es ácido y quién es básico? ¿Puedes o no? Así como está, ¿puedes o no? ¿Qué te falta para que lo sepas? El agua. El agua. Digamos que el agua libera 200 protones. Ya está. Dime, ¿cuáles son los ácidos? B y D. A y C. Los ácidos son los que A y liberan más C. protones que el agua. A y C. Y los básicos serían B y D, ¿cierto? Ya. De todos estos, ¿cuál es el más ácido? C. ¿Y cuál es el más básico? D. Claro, perfecto. Y como el agua es pH neutro, pues sirve para equilibrar el pH. O sea, si estás frente a un ácido, le pones agua y lo neutralizas. Si estás frente a un básico, una base fuerte, le pones agua y lo neutralizas. Es por ejemplo, cuando nos cae el champú en el ojo. Nos estamos bañando, dando la cabeza y cae un poco de champú en el ojo. El champú es básico, es fuertemente básico. Pero a nosotros que nos ha pasado eso alguna vez, ¿cómo hemos reducido el dolor, la irritación? ¿Qué hacemos? Abundante agua. Y con eso lo neutralizamos. Lo que estamos haciendo ahí, Sergio, es neutralizar. Y de igual manera, si alguna vez tienes un accidente y te cae una gota de ácido en la piel, la única solución es poner abundante agua, agua en cantidades torrenciales para que lo neutralice. Eso es lo que hace el agua por nosotros. Cuando te dicen que el mayor componente de la sangre es el agua, tú tienes que decir para neutralizar, para evitar cambios bruscos de pH. Para eso sirve. ¿Está bien, amigos? ¿Mejor? ¿Lo entendieron? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces sería avión. ¿Está bien? Ya. Ya. Dos más y ya. Dos más y ya. Ya. Un par más y ya. La 19 me dice un grupo funcional en un carbono terminal. Terminal es aldosa automáticamente. Escasa. Son las aldosas, el grupo CHO. Como la glucosa, por ejemplo, que es una aldosa, o la galactosa o la ribosa, que son aldosas. Y en la 20 me dice cuál de los siguientes lípidos carecen de ácido graso, alcohol y enlace este. ¿Carecen de ácido graso? Hay un solo grupo que hace eso. Los lípidos derivados, Esteroides. como los esteroides. Exacto. Beso. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para todos. No se olviden el plan reproducción, semana reproductiva
semana evolutiva, semana ecológica. Mi consejo. Un abrazo para todos. Cuídense, Pedro, cuídense. Cuídense, cuídense. ¡Urbi!